Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, qué chévere que podamos acercarnos a Dios para tener un tiempito de gratitud, un tiempo de reconocimiento y sobre todo, como dice hoy el título de nuestra predicación, conocerte es mi destino. Conocerte es mi destino. ¿A quién? A Dios. Conocer a Dios es importante. Y aquí viene una pregunta. ¿Dios existe? ¿Quién es? Y muchos esa pregunta se la hacen. ¿Dios existe? ¿Quién es? Es por eso que una adoración que agrada al corazón de Dios es aquella del cual una persona que conoce a Dios le da adoración. Porque una persona que no conozca a Dios, pues, ¿cómo va a adorar a aquel que no conoce? Y es realmente importante esto. Yo no puedo adorar a alguien en el que no creo, en el que no honro, ni yo le obedezco. Es ahí que nadie puede adorar al Dios verdadero si no hay un conocimiento de Él. La experiencia del apóstol Pablo ahí en Atenas. Miremos un poquito qué le aconteció al apóstol Pablo ahí en Atenas. En el capítulo 17 del libro de Hechos, Hechos 17, nos dice la palabra de Dios ahí en el verso 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y así como al apóstol le enardecía ver a la metrópoli en ese tiempo, Atenas, creo que es la ciudad cultural y donde ha venido la sabiduría y todo, que es de allá de los filósofos y todas esas personas que han existido allá. Se enardecía, o sea, entraba en un dolor y en una pasión de ver la gente tan con conocimiento, pero con una ignorancia totalmente de Dios. Se enardecía y así que discutía con ellos. Pero pasemos al 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que somos religiosos. Sí, eran filósofos que eran religiosos, que eran pragmáticos en su manera de pensar, pero que decían creer en Dios, pero no lo tenían en cuenta para nada. Y su filosofía era lo que a ellos les fascinaba. Dice el verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. En Atenas habían dioses por todos lados, pero había un altar para el Dios no conocido. Imagínense. Y Pablo aprovecha esta oportunidad. ¿Y qué les dice? Les dice: yo les voy a hablar a ustedes. ¿Por qué? Porque los griegos tenían ídolos para todo, pero también tenían un ídolo y un altar para el Dios no conocido.
Y es lo que le dice el Pablo. Y usó esto como partida para decirles: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran a un Dios no conocido. Y ustedes no conocen que yo les vengo a hablar sobre ese Dios conocido, que puede ser ¿qué? Desconocido, que puede ser conocido. Le dice el apóstol: ustedes adoran por la ignorancia, a pesar de tener la sabiduría y todo, pero la sabiduría de esta tierra, pero no la sabiduría de Dios, por una ignorancia total del Dios que creó el cielo y la tierra. Permítame hablarles, permítame decirles, verso 24, el Dios que hizo el mundo, el Dios que creó todo, el Dios que ustedes lo consideran desconocido, yo se los voy a enseñar hoy. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esa es una verdad. Dios no habita en un templo de cemento. Dios habita ¿en dónde? En el templo de cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo. Esa es una verdad de apuño. A veces uno cree que aquí uno viene a que Dios haga manifestaciones, haga cosas. No, nosotros venimos aquí solamente a una cosa: a darle gracias y adorarle y alabarle, porque Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Él habita ¿en dónde? Es en mi corazón. Al Dios verdadero, al Dios desconocido, que Él puede ser conocido. 25. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase algo de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos al Señor. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el dueño no solamente del cielo y de la tierra y de todo el universo, sino también el dueño de nuestra vida. Él es el que nos creó a nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Desafortunadamente, muchos en este mundo niegan la existencia de Dios. Y es realmente increíble que estas personas que eran sabias, según la sabiduría del mundo, no querían al Dios verdadero. Y estaban felices con su filosofía, con su sabiduría. Muchos niegan la existencia de Dios de alguna forma, y los filósofos ateos, llamados ateos pragmáticos, lo rechazan. Pero Dios vive ¿en dónde? En nuestros corazones. Dios fijó, como dice ahí en el verso 26, y a través de la sangre, de la obra de Cristo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, para que busquemos a Dios y podamos hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esa es una verdad absoluta, de que por Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oiga, Él fue directamente ¿a dónde? Al corazón, donde se toman las decisiones para uno recibir a Cristo. Y les dice, porque el linaje de Él nosotros somos. Verso 29.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a todos los ídolos que ustedes tienen de oro, de plata, de piedra, escultura, de arte y de la imaginación. ¿De quién? De los hombres. No, Dios se ha revelado, Dios se ha hecho conocer a través, y les habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra por nosotros en la cruz. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios habiendo pasado la ignorancia, el desconocimiento total de Dios, nos dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra clave en el ministerio de Juan el Bautista, de arrepentirse. Y yo he escuchado a mucha gente decir: no, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué es lo que no nos tenemos que arrepentir? Manda en este tiempo que salgan de la ignorancia para que se arrepientan, reconozcan lo que hay dentro de nuestro corazón y nos pongamos de acuerdo con Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese día es el juicio final. El juicio final. Que Dios lo hará. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para los griegos, eso, cuando oyeron de la resurrección, les gustaba escuchar algo nuevo. Ellos se interesaban en escuchar algo nuevo. Y mire lo que aconteció. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Unos se burlaban y otros decían: bueno, hay que investigar, hay que oír más sobre eso. Es realmente asombroso la forma como el apóstol Pablo los enfrenta con una sabiduría de Dios, una sabiduría del cielo. Así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que manejaba el Areópago, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo aprovechó la oportunidad. Y mire que nosotros hubiéramos estado ahí en Atenas con toda seguridad, hubiéramos pasado el Dios no conocido, hubiéramos seguido, Dios no conocido. No, él aprovechó ese momento para predicarles del Dios del cielo y de la tierra, y el Dios que vino a traernos vida, y a traernos vida en abundancia. ¿Y qué acontece con lo que siguen rechazando? Y lo describe de una manera a todos estos eruditos, sabios de Atenas, como lo dice Tito en el capítulo 1, 15, 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, imagínense cómo están, su mente y su conciencia están totalmente corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con su vida lo niegan, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo, yo creo que salió
con una felicidad, con un gozo, porque pudo hablar de lo que estaba en su corazón, el amor y la gratitud a Dios por haberlo sacado de esa religiosidad donde vivía. Esa experiencia fue un toque especial de Dios para sembrar la semilla ahí en Atenas. Pero esta ha sido la regla ¿desde dónde? Desde el paraíso. Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué aconteció? Que salieron ¿qué? Corriendo. Se escondieron de la presencia de Dios. Y ese patrón en toda la historia de la humanidad aquí en esta tierra ha sido el patrón que ha seguido este mundo, alejado totalmente de Dios, y vive como si el Señor no existiera. Y es una historia de sufrimiento y de dolor. Romanos 1:19. Miremos que el apóstol ahí los define a todos esos que estaban ahí en el Areópago, que se burlaron, que se rieron, que se mofaron, que los trataron de loco. ¿De qué es lo que usted nos está hablando? De la resurrección. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir nosotros si nosotros somos buenos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Así dicen muchas personas. Pero mire cómo los define esta larga historia. Verso 19. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y Dios se manifestó a este mundo, al hombre. Dios se manifestó de tres maneras y ya no hay más manifestación ni revelación de Dios. La primera, lo que dice el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uno, la creación. Dice los que han estudiado, que han profundizado en eso, que algo tan perfecto como es el universo no pudo ser un azar, tuvo que ser de una mente poderosa, de una mente sobrenatural, y es del único Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay. Verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. 2. Segunda revelación de Dios: la venida del Señor Jesucristo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y un día toda rodilla se doblará ante el cielo y la tierra. Toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su lógica, porque a Dios yo no lo puedo entender con mi mente, yo lo tengo que entender es con mi espíritu, porque Dios nos diseñó a nosotros en una triple unidad, espíritu, alma y cuerpo, y mi espíritu es el que se comunica con Dios. Por eso los sabios, los entendidos, los científicos tratan de conocer a Dios a través de su mente, y eso es un imposible. A través del alma no se puede, es a través del espíritu. En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido en unas tinieblas tremendas. Dice el verso 28:
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El problema es eso, una mente totalmente reprobada. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? Al único y sabio Dios. Para Él sea la gloria, la honra, la exaltación. No lo aprobaron. Y ese patrón lo hemos visto en todo el transcurrir de esta historia de la humanidad a lo largo de todos estos años. Y vemos una cosa, que la fe es importante para la adoración. Sin fe, dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, yo no puedo adorar al Dios verdadero. No lo puedo adorar, porque tiene que ser a través de la fe. Porque es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, mire lo que dice, crea que Él existe, crea que Él es. Cuando yo tengo fe, yo creo que Dios es, y por eso me acerco con tranquilidad a aquel que me creó y que me salvó. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que galardona ¿a quién? A los que le buscan. Y al que busca a Dios, ¿qué pasa? Lo va a encontrar y lo va a ¿qué? A conocer. Entonces, Hebreos 11 nos da dos pautas extraordinarias. Primera, que Dios existe. Y la segunda, que Dios galardona a los que le buscan, que yo lo puedo conocer. Imagínense, yo lo puedo conocer si tengo la actitud para hacerlo. Y esto me lleva ¿a qué? A adorarlo, a exaltarlo. Bueno, esa es la introducción. Ahora vamos a comenzar el tema. Primero, ¿el hombre creó a Dios? Los escépticos dicen que nosotros los hombres hemos creado a Dios, que es una invención humana. Sigmund Freud decía que el hombre creó a Dios para que supliera sus necesidades psicológicas. Eso fue lo que dijo el duro de la psicología, que el hombre creó a Dios para que lo ayudara en sus cosas con respecto a sus problemas emocionales, mentales y de voluntad. Los dioses inventados por el hombre son opresores y deben ser aplacados. Deben ser aplacados. Como aquella señora que tiró su bebé en el río Ganges para aplacar también a los 10,000 dólares que hay ahí, ¿verdad? Para aplacar a su Dios. Pero ¿qué aconteció? El Dios no le dio respuesta a sus problemas. ¿Y cómo lo ven? Como un ogro, como algo terrible, con pánico. Eso es lo que hace el mundo. Por eso es realmente inconcebible que uno pueda adorar a personas o a cosas que no tienen nada que ver con el Señor y que están totalmente en una oscuridad y en unas tinieblas enormes. Freud estaba totalmente equivocado y no tuvo en cuenta a Dios para ninguna de sus cosas en su vida. ¿Quién sabe si se arrepintió a lo último? Segundo punto. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios existe? ¿Cómo podemos estar seguros? El rey David nos lo dice en el Salmo 90, 1 y 2. Es claro, totalmente claro. Señor, tú nos has sido, 90, 1, 2. Señor, tú nos has sido refugio
de generación en generación, desde la eternidad a la eternidad. Tú nos has sido refugio. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, el único Dios que creó este universo, que creó el mundo y que nos creó a nosotros. Es la clásica, esto que nos habla aquí el Salmo 90, es la clásica afirmación doctrinal que el Señor es eterno y que es el creador del cielo, de la tierra y del universo, y que Él es eterno. Y es que se requiere más fe para no creer en Dios que para creer en Él. Uno tiene que tener mucho más fe de creer que nosotros somos producto del azar, de la evolución, de todo eso que tanta gente inteligente, que tanta gente que tiene conocimiento, pero de las cosas de aquí, pero totalmente cerrada esa mente y ese corazón a conocer las cosas tan sencillas que es la de Dios. La Biblia es un libro que es un deleite disfrutar, estudiarlo y conocer al Dios que me creó, al Dios que me ama, al Dios que siempre está con nosotros. Es realmente precioso. Se requiere más fe para negar a Dios que para creer en Él. Este mundo tan perfecto, este universo tan perfecto es la evidencia total de la inteligencia suprema de nuestro amado Señor, y solo Él creó lo que hoy nosotros vemos. Solo un tonto, un necio niega esto. ¿Y quiénes lo niegan? Salmo 14.1 y Salmo 53.1, pero vamos a leer solamente uno de ellos porque es lo mismo. Salmo 53, y ustedes leen allá en su casa el 14. El Espíritu Santo de Dios nos dice, dice el máster, el terco, el turco, el tuerto, el tuerca, en su corazón no hay Dios. No hay Dios. Y las evidencias las tenemos nosotros todas. Una, la creación. Dos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y tres, nos dejó este libro fabuloso, este libro, la palabra de Dios, para que nosotros lo conozcamos, para estudiar, para deleitarse, para conocer. Es algo realmente fantástico cuando uno se alimenta de la palabra de Dios y vuelve realidad lo que está escrito en la vida de uno. Dios es un gozo, es un deleite. Para mí el estudiar la Biblia y leer la Biblia, para mí es algo que es un privilegio que uno lo puede hacer. Y puede ser que uno tenga mucho tiempo de estar estudiando la Biblia, pero siempre Dios tiene una porción de su pan de vida para cada uno de nosotros todos los días. Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas a través de un mismo pasaje, y le habla de acuerdo a la circunstancia en la que uno esté viviendo. Solamente un necio, un terco, un rebelde niega la existencia de Dios. No hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. No hay quien haga bien. Tercer punto. Dios es una persona. Dios no es algo místico, no mitológico, ni mucho menos una fuerza cósmica. ¿Sí? Los atributos de nuestra alma, mente, voluntad y emociones no fueron al azar. No fue que aparecieron ahí, fue que Dios nos diseñó, Dios nos creó así,
Por eso, el Señor, ¿qué es? Una persona también, que tiene intelecto, voluntad y sentimiento. La gente piensa que ser persona es esto, ser persona. No, ser persona es lo que me define a mí como persona, es mi alma, que tiene intelecto, voluntad y emociones. Y eso es lo que también tiene el Señor. En la Biblia, ¿cómo se describe al Señor? Como papá, como padre, como pastor, como consejero, como aquel que está pendiente de nosotros. Ese es el papá de nosotros, el Señor. Y como Él dice de Abraham, Abraham, mi amigo, además de ser mi padre, mi Dios, mi todo, ¿qué es? Es mi amigo, está conmigo. Y la Biblia, siempre que se refiere a Él, ¿sí?, siempre usa pronombres personales. Mi pastor, mi padre, mi pan de vida, todo eso se refiere a Él como en pronombres personales, mi Dios, mío, mi Dios, eso, mi Señor. Yo siempre le digo, tú eres mío, tú eres mío. Hay gente que dice, oiga, ¿cómo se te ocurre decir? Claro, entonces ¿de quién es? Pues mío. El problema es que usted también diga, es mío, me pertenece, Dios me pertenece, es mío. Porque así lo es. Cuando uno va conociendo a Dios, va uno disfrutando. Y ya que hablamos aquí de conocer a Dios, quiero que podamos palpar bien qué es conocer a Dios. Solamente lo voy a decir. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés ve la zarza, y dice, oiga, acá mirando, y la zarza ardía en fuego, pero la zarza, ¿qué? No se consumía. Y yo voy a ver. Y cuando fue a ver, oyó la voz de Dios. Y dice en el verso 6 que Moisés hizo así, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Porque el Señor lo saca, ¿de dónde? De allá de Amalek, de estar cuidando los chivos. Lo saca. Y claro, tenía 40 años que no oía de Dios. Y tiene ese pánico y se cubre porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice así el verso 6. Pero vayamos al 33. Después de la barrabasada de Aarón, de haber hecho el ídolo, mientras él estaba ya recibiendo las tablas de la ley. Entonces el Señor le dice, oiga, Moisés, vaya adelante. Yo envío a mi ángel, yo le voy a dar la tierra prometida, la voy a conquistar y todo, pero yo no voy contigo. Y yo no voy con el pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? Se pone fufurufo, dijo, un momento. Puso, pero con una ira. Espera un momento, ¿cómo así? Que tú no vas con nosotros. Mira, te estoy enviando, te voy a poner de primer ministro, te voy a bendecir, voy a derrotar a todos. Y no, ¿qué más quieres? Dijo, no. Si tú no vas con nosotros, si tú no me garantizas que tú vas conmigo, yo no te muevo un pie aquí. ¿Por qué le habló Moisés así al Señor? ¿Por qué? Por una sola cosa, que del 3 al 33 había aprendido a conocer a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, mire, a Dios le fascina que uno pelee con Él, a Él le fascina, y que uno hable lo que hay en el corazón, que uno le diga las cosas a Él. Pero a veces nosotros es Jehová de los ejércitos, papá. No. Cuando hay ese conocimiento de Dios, cuando uno entiende que Dios es lo más maravilloso que hay en este mundo, uno aprende, lógico, en medio del respeto, en medio de la reverencia a mi papá Dios. Pero eso es tener intimidad, comunión, conocer a Dios, conocer al Señor.
A mí siempre me han dicho que yo hago oraciones absurdas. Oraciones absurdas. Yo una vez por ahí, delante había un grupo de esos, y le dije yo al Señor, lléveme a Israel este año si no me mata. Y lo dije delante de bastantes personas. Y varias personas cuando iban saliendo me dijeron, uno me dijo, ¿a usted no le da miedo hacer una oración tan absurda? Le dije, no, Señor. Este año, le dije, este año me lleva. Y después otros me dijeron, vamos a celebrar pastor el año entrante. Le dije, bueno, listo, vamos a ver. Yo lo dije un sábado. Y el lunes me fui para Israel. Cuando le preguntaron a mi esposa, ¿y dónde está? No puede ser. No puede ser. Sí puede ser. Porque yo me había esforzado por ir, pero bueno, enfrentar con una situación. Yo le dije, tú me tienes que llevar. Me tienes que llevar porque es una orden. Entonces yo le decía, bueno, ¿y usted por qué no le habla así a Dios? Eso se llama conocer a Dios. Conocer, y mi papito me llevó el lunes. O sea, y fue una cosa, pero una cosa de locos. Imagine, yo ahí vinieron el otro día, el martes, y no, ese ya está llegando ya a Israel. No sé, loco, ¿verdad? Increíble, y todo el mundo. Y cuando yo llegué, había un chusmero, a ver qué era lo que yo iba a decir. No, eso fue espectacular ese viaje. Fue maravilloso de poder uno disfrutar de la paternidad de Dios, de conocer a un Dios que es mi papá. Y eso aconteció con Moisés, increíble, hablándole así, fuerte. Pero mi papá le fascina que nosotros oremos así, que nosotros oremos así, lógico, con el respeto, pero también con la certeza con quién estamos hablando, con la seguridad de con quién estoy hablando. Y yo sé que cuando yo hablo cosas, yo sé que es lo que le estoy diciendo a Dios. Y el Señor ha sido precioso en este tiempo con nosotros. Él es mi pastor, es mi amigo, es mi padre, mi consejero, es mi proveedor, bueno, todo. Y miremos el último punto. Dios es un ser espiritual. Dios es un ser espiritual. Juan 4, 24. Mire lo que dice contundente. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire que Dios es espíritu, está con mayúscula. Dios es espíritu, es espíritu. Dios no existe en un cuerpo que pueda tocarse ni verse. Dios no existe. Y es más, nadie puede ver a Dios. Dios no se puede reducir a una imagen física. Ahora, si lo reducimos a una imagen física, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a representar? Es imposible. Es imposible. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él habló, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué nos dice? Cuidémonos ¿de qué? De no pensar en el Señor, Dios creador del cielo y de la tierra, en términos humanos. Primera de Timoteo 1:17. Mire lo que nos enseña la Biblia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, no hay más, el resto es invención humana, al Dios único, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en la iglesia del Señor, hemos rebajado al Señor a nuestra condición humana. En vez de verlo como el Dios creador, el Dios que nos creó, el que creó todo este universo tan perfecto, de ver al Señor en su majestuosidad, en su majestad, lo hemos reducido hoy ¿a qué? A nosotros. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en la iglesia a nivel mundial. Y hemos bajado al Señor a nuestra condición. El libro de Juan 1:18 nos dice algo con respecto a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el único que nos lo da a conocer. Lo que le dijo a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? Pase por acá y vea mis espaldas, pero no vea mi rostro. ¿Por qué? Porque no se muere, ¿verdad? Pues ya lo vamos a conocer cuando el Señor nos llame a su presencia. Y permítame terminar con dos pasajes realmente interesantes. Jeremías 9, 23, 24. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Si usted quiere chicanear en esta vida, si usted quiere ufanarse en esta vida, ufánese de que usted conoce a Dios. Ufánese que usted conoce a Dios, que usted entiende al Señor, que usted tiene un conocimiento revelacional, ilumina el Espíritu de Dios, ilumina la verdad de Dios en mi vida y en mi corazón. Es en lo único que la Biblia dice que yo me debo de alabar, en conocer al Señor. Mas alábese en esto y que se hubiera alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en esta tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y para conocer a Dios, el único método que hay es estudiar la Biblia, obedecerla y orar y adorar. No hay otro método. No hay otro método. ¿Qué profecía, que esto, qué tal? La Biblia es profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es profecía. Que yo conozca al Señor. Y Filipenses 3:8. Mire lo que dice un hombre intelectual.
un hombre con unos pergaminos, con una hoja de vida. Yo creo que la hoja de vida del apóstol Pablo hoy sería una de las mejores hojas de vida en el mundo. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿De qué está hablando? Tipo era un hombre sabio, un hombre con una inteligencia, con una sabiduría, con unos pergaminos, bueno, con todas las cosas para triunfar como de pronto el jefe del Sanedrín. Pero cuando se encontró con el verdadero patrón ahí en Damasco, se le acabó su religiosidad. Y nos deja este legado profundo. Todo es pérdida, todo lo considero pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento. Ojo, es excelente, de calidad. Conocer a Dios, por la excelencia, por el privilegio de conocer a Dios. Eso es una bendición muy grande de Dios, que uno lo pueda conocer y que tenga el tiempo para conocerlo. ¿Cuál es el problema de hoy? Que en este agite, en esta velocidad donde va este mundo, no hay tiempo para escuchar a Dios. Y para que usted escuche a Dios, para que conozca a Dios, tiene que dedicarle tiempo. ¿En dónde? Allá en la intimidad de su casa, allá en la intimidad de su cuarto, pasar horas con Él, horas, disfrutando, dejando que el Espíritu Santo ilumine su palabra y que sea verdad en mi vida. Por la excelencia del conocimiento, es que es un privilegio, es una bondad de Dios que Él revele a personas a veces tan torpes como nosotros lo que es Él. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi amo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo es basura. Y nosotros vivimos preocupados por la basura. Es que es muy fuerte lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pero ese personaje sí que él sí puede decir que él sí le entregó cosas valiosas que tenía, que cualquiera de nosotros la anhelaríamos en este mundo. Es que ese es una vedette. El apóstol Pablo era el Saulo de Tarso era una vedette. Un hombre extremadamente inteligente, sabio. Pero la sabiduría de esta tierra, no la sabiduría celestial. Y nos habla de que todo lo tengo por basura, todo, para ganar a Cristo. Y ahí complementemos en el 14 algo. Mire que las adversidades, los problemas, las persecuciones, la cárcel, los golpes, la palera que le dieron cada rato, cuando Dios nos toma, cuando Dios nos aparta, nos escoge, nos elige, cuando ese privilegio grande de que Dios me llame a ser de la selección del cielo, yo prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es lo que él dice en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Mi meta es cuando yo llegue al cielo. Mi meta no es terrenal.
Mi meta no es terrenal, hace mucho tiempo que mi meta no es aquí, está en la tierra. Mi meta está cuando yo llegue y que pueda recibir del Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que Dios lo reciba a uno con honores. Pero qué tal que le diga: llegó el máster, el Masterchef, que sigo a la meta. Mi meta, como decía este gran hombre este cantante Jaime Murrell, no sé cómo se dice, él decía: el día de mi muerte es el día de mi coronación. Que nosotros podamos decir lo mismo, o de mi graduación, que podamos decir: no, como todavía no, que sea el día de mi graduación. Conocerlo a Él es mi destino. Mi destino es conocerlo a Él. Y la única manera es orando, adorando y estudiando la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra. En 39 años que yo voy en el camino de Dios, no hay otra. Y otras son falsas. Otras son falsas, como por allá cierta iglesia que hasta ahora le profetizan a la gente en el oído. Y uno les pregunta de la Biblia, no tienen ni idea. Bueno, démosle gracias a Dios por este tiempo. Padrecito de la gloria, te damos nuestro corazón hoy en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hoy te rogamos desde lo profundo de nuestro corazón. Tu palabra dice en el libro de Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto abandonaron la ley de su Dios. Yo también los he dejado. Y por cuanto se olvidaron de mi ley, yo también me he olvidado de sus hijos. Tremendo lo que dice. Oh Dios, soy la más grande necesidad del hombre. Es conocerte y entenderte que tú eres mi dueño, que tú eres mi Dios, que tú me creaste y que tú me salvaste. Oh Dios, y tú nos dejaste al Espíritu Santo de Dios para que ilumine tu palabra, para que tú traigas esa iluminación, que podamos ver. Como dice el rey David: abre mis ojos para deleitarme en las maravillas de tu ley. Enséñame tú lo que yo no veo para no pecar contra ti. Porque sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Porque la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al simple. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, definitivamente nadie puede adorar al Dios único que creó el cielo, la tierra y el universo, y a nosotros, si no le conoce. Si yo no creo en ti, si yo no te honro y no obedezco, yo no puedo adorar a Dios verdadero. ¿Cuántos ídolos hoy la gente se levanta? Ídolos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de piedra, de madera. A unos que no oyen, ni huelen, ni ven, ni palpan, ni pueden hablar. Oh Dios, ¿qué tuvimos nosotros para que tú nos apartaras?
y para hacer de tu palabra el alimento espiritual para mi vida. Yo te suplico hoy que tú traigas más inspiración, más iluminación, más revelación, para que podamos disfrutarte más y poderte adorar en la hermosura de tu santidad. Dios existe. ¿Quién es? Sí, el único que creó el cielo y la tierra, aquel que es desde la eternidad hasta la eternidad, aquel que creó este universo con una perfección de una inteligencia sobrenatural. Maravilloso Dios, tú eres eterno y tú eres el único, no hay singular. El resto es invento de hombres. Oh Dios, y qué cátedra, qué sabiduría, qué revelación la del apóstol Pablo ahí en Atenas, en la cuna de la civilización de su tiempo y de hoy, porque todavía todos nosotros somos impactados por la cultura y la sabiduría de los griegos. Ustedes no conocen, ustedes son ignorantes, están adorando a alguien que ustedes no conocen. Y en el altar que ustedes le tienen al Dios no conocido, ese es el que yo les vengo a enseñar. Y les da esa cátedra, les enseña con autoridad. Unos se burlaron, se rieron, lo despreciaron, pero otros sí oyeron y lo colocaron en su corazón. Oh Dios, gracias porque tú eres mi Dios y mi único Dios. Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra. Aquel que es invisible, que yo no lo puedo. Y hago una imagen humana porque no se puede tocar ni se puede palpar. Oh Dios, gracias, porque la Biblia dice que tú eres el Dios eterno, el que creó el universo, y que tú eres una persona. Es mi Padre, es mi pastor, es mi consejero, es el que me guía, el que me orienta. Pero tú eres Espíritu, Señor. A veces nosotros que estamos en la tercera dimensión, es la dimensión espiritual en donde tú habitas, Señor. Pero que el día que lleguemos allá a tu presencia, vamos a disfrutar de todo lo que invertimos en esta tierra. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que escriba con la sangre de Jesucristo hoy en nuestros corazones ciertamente aún estimo como pérdida todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para que Cristo tome el control de mi vida, que Él me guíe mientras yo esté en esta tierra. Oh Dios, el excelente, el que les dijo ahí a los filipenses, entre la calidad, yo soy la calidad. Parece que Pablo hubiera sido soberbio ahí, pero no. Estaba diciendo una realidad. Hoy el apóstol Pablo estuviera aquí en este mundo, sería una vedette. Pero dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente hago una cosa, olvidando todo lo que queda atrás
Me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento de Cristo Jesús, mi Señor. Prosigo a la meta. Y la meta, oh Dios, que muchos hoy abramos nuestros ojos a la revelación tuya, que nuestra meta es cuando partamos de aquí y lleguemos allá, a nuestra casa celestial, a nuestra habitación celestial. Esa es la meta que tiene que tener un auténtico cristiano. Y para eso, oh Dios, yo te suplico que nos enseñes a adorarte a ti en la hermosura de tu santidad. Que podamos ofrecerte sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro, que es mío, que nos pertenece a cada uno de nosotros. Oh Dios, ahora yo te suplico en el nombre y en la autoridad de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu, Papá Dios, que tu palabra corra y produzca el fruto al cual tú la has enviado. Aquel que está hoy en una tristeza, abatido, que se siente en una orfandad, en una soledad, que tú vengas a llenar, que tú vengas a colocar gozo en lugar del espíritu quebrantado. Que tú, oh Dios, que tu palabra corra y sane a aquel que está enfermo. Oh Dios, que ahora tu mano haga señales, sanidades, prodigios, manifestaciones, ahora, en el nombre de Jesús, a toda persona que está en este momento aquí en la sede y todos los que están en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Ahora te pido, Señor, aquel que está orando por recuperar la salud, que tú la devuelvas, papá, para que tus proezas y tu maravilla demos testimonio, para que tú bendigas los hogares de Colombia. Oh Dios, y aún aquí, Padrecito de la gloria, permite que este canal de la Iglesia Patmos, oh Dios, que nos levantemos todos los cristianos. Ojalá me oigan hoy todos los cristianos, las iglesias que creemos en Jesucristo, para decir el orgullo cristiano y decirle a aquella minoría que se levanten las voces de los hijos de Dios ante tanta aberración de una minoría, y nosotros los cristianos callados, que en todas las ciudades de Colombia hagamos unas manifestaciones de decirle Cristo es el Señor y el orgullo de ser cristiano. Hoy desafío a todos los pastores, a todos los sacerdotes, a aquel que realmente ama a Cristo, que hagamos una movilización en Colombia contra tanta barbaridad. A nuestros niños los dejas quietos, Señor, porque tú amas a los niños, Señor. Y yo te suplico, Papá Dios, que tú nos defiendas de este ataque infame, oh Dios, que están haciendo con nuestros hijos. Espero que todos los pastores de Colombia nos levantemos y hagamos movilizaciones contra la barbaridad que van a poner en el Senado. Oh Dios soberano, tú eres soberano. Oh Dios, y tú amas a los niños. Que tú defiendas a los niños, pero a través de nosotros, porque la voz tuya somos nosotros, Señor. Invito a todos los que están en la sintonía de nuestro Facebook, de nuestro YouTube, para que organicemos una manifestación
en todo nuestro país, de que Cristo reine en Colombia. Ahora, Señor, danos tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristezas a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Bueno, qué chévere que hayamos podido estar aquí compartiendo este tiempo para conocer a aquel que tenemos que adorar. A todos los que están en nuestro canal de YouTube, que Dios me los bendiga, en nuestro canal de Face, y hagamos viral esto, que realmente los cristianos nos levantemos a decirle que no se metan con nuestros hijos, con nuestros niños. Vamos a ver que haga pero viral en todas las plataformas, y que se oiga la voz de los pastores en Colombia, de los sacerdotes, y todos unidos vamos a hacer una manifestación por el país. Que dejen quietos a nuestros niños. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga y me los conserve en paz.